para Rodrigo. Bueno, ahí apareció Juan Cruz. Hola Juan Cruz, te estamos extrañando acá con Andrea y Laura. Buenos días. Rodrigo, ¿cómo estás? Perdón, se me hizo un poquito tarde. Todo bien. Como ya saben, Casipra es una joven cámara que cumplió el 14 de agosto pasado 107 añitos. Y como tenemos todo ese acervo cronológico, desde 1959, que se nos ocurrió que era buena idea, o se le ocurrió a gente que yo no conocí, que teníamos que certificar origen, y desde ese año, 1959, que estamos así como íntimamente ligados al comercio exterior argentino. Lo cual no hace que nos olvidemos que somos Cámara de Comercio, Industria y Producción. Pero bueno, estamos así como signados al COMEX, y los otros temas nos inquietan, nos llevan a poner seso en eso, pero estamos así como targeteados al COMEX. Por eso, en 1991, ¿cómo es que se llama? Inauguramos nuestro Instituto Superior Educativo, en el que se reciben especialistas en comercio exterior, y el sector de educación continua, que siempre tuvimos en el instituto, porque hay que actualizarse, desde hace poquito, fines del año pasado, con la aparición en la escena de Casipra de Laura, lo dimos en llamar Escuela de Negocios, y le estamos reforzando el espíritu de Escuela de Negocios, porque queremos que la gente se contacte, se nutra, le pierda el miedo al comercio exterior, y esa es parte de nuestro sacerdocio. Y en función de ello, que hace poquito hablamos de la semana pasada de Cross Border, y creo que el paso siguiente es el que nos va a contar Valeria hoy. Claro que son herramientas que hay que tener a mano, porque todo el COMEX es así como fluido, y va cambiando y va mutando, y tiene que ver con la realidad de la pyme, de cuál es el entorno político, y de cómo va mutando el planeta, sobre todo hoy con esta cuarentena que nos tiene atravesadísimos. Te cedo la palabra, licenciada Patrón. Bueno, algo que no sé si lo mencionaste porque me llegó un mensajito y no te escuché, es que en la Escuela de Negocios se lanza nuevamente la segunda edición del curso de cómo generar un negocio internacional, donde lo que hacemos es trabajar mucha la práctica comercial de alguien que quiere salir a exportar. Es para pymes o para profesionales, pero que no tengan esta práctica comercial, ¿no? Porque entendemos que muchas veces fallan los negocios porque nos falta la información comercial, o sea, trabajar la parte más comercial. Digo, muchas veces la parte comercial. Vale, es parte también de este curso, es la coordinadora de este curso, así que si querés, antes de empezar con el regímenes especiales, mencioná alguna cosita sobre el curso. Tenemos 30 que ya lo están haciendo, así que después les vamos a pedir también sus testimonios para que otros escuchen y vean si les sirvió o no les sirvió. Bueno, no, a esos que no les sirvió no los vamos a invitar. Y bueno, hoy tenemos digamos, el honor, no me salía la palabra, el honor de que Valeria nos cuente sobre los regímenes especiales. La vez pasada vimos e-commerce transfronterizo, y nos pareció que estuvo muy bueno, porque nos contó desde su experiencia personal cómo hace estos negocios, pero también nos pareció que faltaba la parte técnica, no es que faltaba, sino que teníamos que complementar la parte más técnica del tema de los envíos. Entonces, la invitamos a Vale, que hace poco dio una charla sobre este tema también, y nos pareció que podía sumar. Así que Valeria, licenciada en Comercio Internacional, con mucha experiencia, que vive en Santa Rosa, La Pampa, nos va a contar sobre este tema. Vale, todo tuyo. Bueno, primero agradecer a Casipra, agradecer a Rodrigo, agradecer a Laura.
por este espacio, decirle que lo aprovechen porque realmente es muy rico todo lo que están haciendo. Y voy a arrancar directamente para no perder más tiempo, que ya queda poquito antes de arrancar. Así que contarles un poco, primero, como decía Rodrigo, tenemos que tener en cuenta en el contexto que estamos, que todo lo que tiene que ver con comercio internacional, las regulaciones, los requisitos, los objetivos, los regímenes van cambiando día a día. Hoy vamos a hablar de regímenes especiales, ferias y exposiciones internacionales, y casualmente hoy en día las ferias y exposiciones internacionales parece algo raro, pero la mayoría están canceladas y se están haciendo muchas hasta por Zoom. Yo creo que esto va a pasar en breve, pero bueno, dentro de las temáticas voy a contar un poco que existen algunos regímenes especiales. Es muy importante que tengamos en cuenta cuando se abran las ferias y exposiciones, que no es lo mismo ir a una feria que ir a una exposición, porque los regímenes que se utilizan tanto para el ingreso o egreso de la mercadería son distintos, ¿sí? En la feria se pueden vender los productos que se exponen, y en las exposiciones, salvo excepciones, simplemente se deben exhibir esos productos, ¿sí? Es muy importante y se pueden hacer solamente demostraciones, pero no se podrían vender, porque nosotros cuando vamos a ir a una exposición tendríamos que estar haciendo un envío de una exportación temporal y luego reimportar esa mercadería, maquinaria o lo que se vaya a exhibir en el predio, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces los expositores desconocen la normativa, van a una exposición, terminan vendiendo algunos productos y y cuando tienen que volver a reingresar la mercadería, comienzan los inconvenientes. Yo lo que les sugiero siempre es que se contacten con el organizador de la feria, ¿sí? Existen distintas ferias. Existen ferias que son especializadas o sectoriales, y creo que todos saben que es por un sector específico, por una industria. Después existen las exposiciones multisectoriales, en las cuales están muchos sectores asociados, y las universales son aquellas ferias que se realizan en varios lugares del mundo y se van cambiando. No voy a hacer mención a ninguna en especial, porque hay muchas, pero son aquellas que están autorizadas por una oficina internacional de exposiciones, que es la BIE. Por ejemplo, bueno, puede ser Lion Building, hay que es de construcción y materiales eléctricos y construcción. Y después, bueno, hay ferias en cada país determinado que se repiten uno a otro año. Nosotros dentro del Mercosur tenemos un régimen especial aduanero para ferias y exposiciones, ¿sí? Que todos los eventos que se realicen en los Estados miembros del Mercosur pueden cumplir con estos, tienen que cumplir con estos requisitos y pueden tener algunos beneficios, ¿sí? Bueno, el material que va a ser, primero voy a dar algunas consideraciones generales en lo que son los procedimientos de las ferias internacionales. El recinto debe ser autorizado como depósito aduanero ferial. Siempre es autorizado como depósito aduanero ferial. Y este depósito está autorizado 30 días antes de que arranca la feria, luego está durante toda la feria o exposición, ahora vamos a hablar en general de feria o exposición, y luego queda 30 días posterior. Esto generalmente es así en el régimen de Mercosur y en todas las ferias internacionales, ¿sí? En lo que respecta al régimen de ferias y exposiciones del Mercosur, el material con fines promocional y publicitario para su distribución gratuita está exento del pago de tributos aduaneros de importación
siempre y cuando esté identificado como muestra sin valor comercial. Todo el material gráfico que nosotros enviemos a una feria o una exposición, lo vamos a poder enviar sin pagar ningún tipo de tributo, lo vamos a poder regalar, pero tiene que tener esta característica de estar identificado como muestra sin valor comercial. Y tiene que, hay un límite, que son $2.000 estadounidenses, y no tiene que exceder un FOB de los $5 unitarios. ¿Sí? Después, con respecto al tema de cada mercadería que ingrese al predio ferial, va a depender exactamente del tipo de feria y exposición al que nos estamos dirigiendo, ¿sí? Vale. Yo siempre digo que es muy importante contactarse con los organizadores de las ferias, porque los organizadores son los que hacen las habilitaciones. Muchas veces cuando vamos a ferias y exposiciones, si la feria y exposiciones, además de todo, de este evento, es además acompañada por una misión comercial, por una cámara, por un sector determinado, generalmente estas cámaras, bueno, Laura tiene mucha experiencia en esto, pero estas cámaras se encargan de hacer algunos procedimientos específicos y no los tiene que hacer directamente el expositor. Ahí muchas veces las cámaras o las agencias articulan con los importadores, con los despachantes de aduana de la feria, y hacen todas las tramitaciones y digamos que le sacan una parte del trabajo, si se quiere, a los expositores de completar algunos requisitos. Las certificaciones, es importante que estos depósitos... sí. Hay una pregunta. ¿Cómo se identifican los productos como muestra sin valor comercial? ¿Con un rótulo? Sí, ahora vamos a llegar a lo que es específicamente listo. muestras, porque con respecto al tema de muestras, son capítulos apartes, que es independiente de lo que es las ferias y exposiciones, ¿sí? Okay. Ahora más adelante lo vamos a ver eso. Una cosa importante que yo les quería decir con respecto al tema de estos depósitos que se tienen que habilitar como predio ferial, es importante si es para una exposición o para una feria, porque depende para lo que esté autorizado, es si hay que hacer además el organizador tiene que hacer una boleta de garantía bancaria, un seguro de fianza, una hipoteca prendaria, una certificación emitida por Contralor que esté garantizando que toda esa mercadería, maquinaria o todo lo que haya ido a una exhibición no va a ser ingresado al país porque fue en tránsito para esa exportación, para esa exhibición, va a estar el tiempo que dure esa exhibición y va a volver a ser exportado. Por eso es que se hace una certificación y una garantía de Contralor. Bueno, el tema de la parte aduanera de cada lugar, de la resolución administrativa, de la habilitación del depósito, de cómo se registra, se los dejo para que lo lean, porque en realidad son procedimientos que en todos los lugares tienen que ver con un tema de control. Vuelvo a repetir, depende si vamos a través a la feria a través de alguna misión comercial, si nos está facilitando alguna cámara, si estamos yendo con una agencia, generalmente estas agencias, cámaras, les hacen, a su vez, si se quiere, de tramitadores, de registros, de inscripciones, los registran en el sistema informático a los expositores, sino el que debe hacer todo esto es el expositor, tiene que registrarse en la feria, ¿sí? Presentar los documentos que la feria requiera. Una vez que está autorizado y que se contactó con el organizador y con el despachante de aduana asignado por la feria o exposición, o el técnico aduanero, depende el lugar donde nos estemos dirigiendo, porque tiene que ver con el tema de cómo se lo llaman distintos lugares, recién ahí estaríamos habilitados para el envío de la mercadería, que arriba el depósito ferial, al amparo del manifiesto de carga, ¿sí?
hay algo que, bueno, acá transmisión, bueno, una cosa importante que lo que le decía es, si vamos a una exposición, va a ser una admisión temporal y tenemos la obligación de reexportar ese maquinaria, ese bien, ese producto y traerlo en las mismas condiciones que fue al exterior. Si eso, maquinaria o por algún motivo cambió de condición, lo debemos de declarar, porque cuando salió de acá del país hicimos una declaración que se iba temporalmente, y si tuvo un cambio en esa condición lo debemos declarar, porque vamos a tener inconvenientes cuando salgamos del país y vamos a tener inconvenientes cuando volvamos a ingresar a la Argentina. Lau, no sé si me decías Sí, que había una pregunta. sí. Para intervenir en el procedimiento administrativo, ¿a las cámaras se las debe apoderar o autorizar para los trámites? ¿Esto por las empresas intervinientes o el Sí, organizador? Anticiparía que es el organizador. a ver, para intervenir, generalmente lo que hacen las cámaras, asociaciones, agencias, es hacer una determinada misión comercial a una determinada feria y hacen los procedimientos como autorizados para hacer los registros, ¿sí? Eso lo tienen que hacer la misma cámara o la misma agencia con el organizador de la feria. Son trámites internos que se hacen, ¿sí? Y son exclusivos para determinada feria. No sé si se respondió, Lau, la pregunta esa, o era otra cosa. Si no, a ver, Julio, decinos si se respondió y si no, te damos el micrófono. Acá Juan dice, eso es todo muy complicado. A ver, Juan, si querés, te doy micrófono y lo decís. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Buen día. No, Hola. sí, veo una complicación administrativa enorme y la verdad que yo lo que quiero ir es ir a una feria, ni siquiera acompañado por una cámara y por una agencia de promoción, porque la mayor parte de las ferias interesantes están fuera de los, ¿cómo se llama? De las agendas de muchas veces de lo que son las agencias de promoción. Depende obviamente de cada producto. En mi producto, por ejemplo, yo no estoy en agenda. Entonces mi pregunta es, yo llevo producto allá para vender. Te quedaste congelado, Juan, pero te respondo igual. A la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, llevar a la Comunidad Económica Europea y después traerlo me parece, no tiene mucho sentido. Entonces, yo quiero vender ese producto allá. ¿Puedo hacerlo? Y con ese ingreso, obviamente, me costeo la feria, ¿no? Supongo, Ahí ¿eso te se puede respondo hacer? todo. Ahí te respondo todo. Son temas distintos, ¿sí? Que esté acompañando una cámara o una agencia a determinada feria es independiente si vos te querés anotar a la feria o exposición como expositor y no querés ir con ninguna cámara. O sea, vos podés hacerlo tranquilamente, te inscribís en la página de la feria, solicitás cuáles son las bases y condiciones y te van a decir cuáles son los requisitos. Después, Sí. si es una exposición y es maquinaria o lo que fuera, no puedes vender el producto, pero eso es una reglamentación que no lo puedes hacer, no es que... Ahora, si vos vas a una feria en la cual está habilitada para comercializar, seguramente vas a poder comercializar el producto, vas a poder hacer la degustación, eso depende del sector, el tipo de feria, el tipo de evento. Vos lo vas a tener que reimportar si es una exposición, y eso es así. Y si es una feria, sí lo vas a poder comercializar. No sé si responde tu pregunta, pero eso depende. No sé de qué feria estamos hablando ni de qué producto en especial. Hago una pregunta yo, y No, por ejemplo, perdón, hago una pregunta yo, sí. está- Dale, Juan, dale. No, está bien, dale, sigan. Y No, lo que, pero no, y en la, sí. si por ejemplo tengo un equipamiento, en el caso de Juan son máquinas para hacer pilates, ¿no? Y me estoy exponiendo y alguien me las quiere comprar, ¿no las puedo vender y pagar los derechos que correspondan? Sí, totalmente, ahí va. Ahí hay que tener en cuenta, primero el régimen de importación que tenga el país donde yo estoy haciendo
la exhibición. Supongamos que yo tengo un comprador y la puedo vender, bueno, el comprador va a tener que tributar, si es que en ese país te exigen un tributo especial, lo que corresponda, porque yo vendí eso, pero además yo voy a tener que declarar que esa mercadería que fue para una feria o una exposición y que a su vez quizás tenía que pagar un derecho de exportación y no lo pagué porque era en tránsito, quizás lo tenga que abonar, entonces tengo que cambiar, o sea, las declaraciones, pero se puede hacer, pero cumplimentando los requisitos que correspondan y las declaraciones que correspondan, tanto aquí en Argentina como en el país donde yo me vaya a dirigir. O sea, yo no puedo ir a una exposición, vendérsela, el comprador sale con la máquina en el camioncito y se va, porque ahí voy a tener un inconveniente. O sea, lo puedo hacer siempre y cuando cumpla con las reglamentaciones que correspondan. Y depende del producto, ¿no? Bueno, con respecto a eso, Juan, lo que decía cuando vos decís todo muy complicado, en realidad yo lo que estaba contando es un poco la parte de adentro, siempre se ve desde el lado del lado del expositor, y yo estaba contando un poco la parte de adentro, cómo se articula todo para una feria internacional, qué es lo que tiene que hacer cada uno. Bueno, esto que ya lo vimos, solicita el ingreso. Bueno, acá, por ejemplo, si vos sos el expositor o importador y querés ir a una feria particular y no querés ir por ninguna cámara porque no está el sector, por lo que sea, directamente te inscribís en la feria esa y solicitas las bases y condiciones y te van a decir y te van a contactar, ¿sí? Con quien tenga que hacer todo el procedimiento. Es importante que contactes al organizador y que no vayas con las cosas porque vas a tener complicaciones. Yo les voy a contar un caso de una empresa, bueno, acá. Primero, otras cosas. Cuando vamos a una feria o exposición internacional, absolutamente todo lo que tenga que ver con materiales, además de los productos que tienen, los productos, maquinaria, lo que fuera, para ingresar, también todo lo que tenga que ver con materiales de la construcción, muebles, artículos, y todo lo que tenga que ver con el armado de stand, también tiene un procedimiento para el ingreso, ¿sí? Yo no puedo, aunque fuera a llevar un florero que va a tener la decoración de mi stand, yo no me puedo ir con el florero sin haber dicho que iba a tener ese florero en mi stand, ¿sí? Porque tiene que estar todo solicitado el ingreso que corresponda con la mercadería, la descripción, la cantidad de artículos. Yo les voy a contar el caso, yo he estado en varias ferias internacionales, pero me ha pasado algo de una feria internacional, casualmente acá en Argentina. Fue una feria internacional que se hizo acá en Argentina. Nunca pensé que me podía pasar. Si podía pensar, me podía pasar alguna complicación en el exterior y no acá en Argentina. En ese entonces yo estaba en una empresa que fabricaba artefactos de iluminación y además éramos representantes de una firma italiana en la cual como empresa representante ya teníamos todas las certificaciones para participar del Lion Building, mercadería que ya teníamos importadas como ser representantes y la estábamos llevando a la exhibición, ¿sí? Supuestamente esta empresa no iba a venir no iba a mandar más nada a la exposición. 2 días antes nos avisa, o sea, eso fue una cosa rarísima porque era una empresa que tenía mucha expertise en ferias. 2 días antes nos avisa que había mandado más mercadería para la exposición, 2 días antes de que el buque llegue, ¿no? Eso fue realmente un problema, primero porque nosotros no lo teníamos declarado que esto iba a ingresar para una feria o una exposición, entonces lo teníamos que importar. Mandaron muebles, además de todo, eran artefactos con seguridad eléctrica. Nosotros como importador lo podíamos hacer, hacíamos las tramitaciones, pero mandaron muebles para exhibición. Como empresa de iluminación, una cosa es importar artefactos de seguridad eléctrica y otra cosa es hacer la importación para muebles, que no tenía nada que ver con la actividad. Bueno, hubo que hacer todo un procedimiento a las corridas, porque además de todo, ellos iban a estar en el stand. Bueno, entonces, si nosotros, ya sea acá o en el exterior, si no hacemos los procedimientos que corresponden, seguramente vamos a tener complicaciones. Sigo.
bueno, una vez que, es lo que te decía, una vez que reingresamos la mercadería, ya sea una exposición, se hace la cancelación de la admisión temporal y queda todo prolijito registrado. Acá les dejo para que lo vean, tranquilos, porque acá no se ve muy bien, el flujograma exactamente de todo lo que es el procedimiento interno de una feria internacional, qué es lo que hay que cumplir y qué es lo que tiene que hacer cada una de las partes, ¿sí? Vamos a seguir, si acá no hay ninguna pregunta hasta acá, un poco de material con fines promocionales, que eran lo que recién preguntaban. Bueno, yo les Hay dije una un poco... pregunta. Sí. Hay una pregunta de Wilfredo, que tal vez le pido que abra el micrófono porque no sé si se va a comprender. ¿Tiene incidencia el estado de la mercadería en las pruebas y ensayos? A ver, si tiene incidencia el entrada de la mercadería en las pruebas de ensayo, estamos hablando de exposiciones, estamos hablando de muestras, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pasamos a la otra y mientras Wilfredo nos escribe o lo encuentro para darle el micrófono. Sí, ¿qué tal? Acá. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mucho gusto. Mi pregunta era la siguiente, para que se entienda un poco. Supóngase que hacemos una exportación temporal para pruebas y ensayos, ¿sí? Comúnmente, cuando se hace una exportación bajo este régimen, siempre tenemos en cuenta el estado de la mercadería, porque podemos llegar a exportar una mercadería nueva, ¿sí?, para pruebas y ensayos. En sí, en las pruebas y ensayos, la mercadería puede ser usada, ¿sí?, y puede cambiar su estado. ¿La incidencia cuál sería en ese sentido cuando, digamos, estaba hablando acerca de nacionalizar en el exterior, ¿sí?, venderla definitivamente? ¿Cuál sería la incidencia en el cambio de estado? Bueno, ahí va, hay como 3 o 4 pasos ahí. Primero, hay que ver por la posición arancelaria de qué tipo de mercadería estamos hablando. Con respecto a la incidencia... Hablemos, por favor, de vehículos, por favor. ¿Cómo? De vehículos podría ser, por ejemplo. Bueno, por eso te digo, depende el tipo de producto, hay que ver específicamente la regulación, ¿sí? Después, con respecto al tema del cambio de estado de pruebas y ensayos, tiene que ver exactamente con el país a donde vos te vas a dirigir, o sea, cuál es la regulación que tenga ese país. Generalmente, si hay alguna merma en el producto, si hay alguna cambio de estado, se tiene que tener en cuenta en la declaración. Eso está estipulado y a donde vos te vayas a dirigir, también la organización de la feria te va a decir hasta qué valores está autorizado o no. Eso depende mucho del producto, depende del destino, depende del tipo de evento. Por eso, hoy lo que te puedo decir es general, pero habría que analizar caso puntual, particular. Claro, o sea, Valeria no tiene en su cabeza toda la información de cada uno de los productos o sectores, pero si vos querés, después nos mandás un mail y nos consultás específicamente y vemos de ver si podemos responder. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Julio. ¿Podría ingresar mercadería prohibida bajo este régimen especial? Claramente con la limitación de no poder formalizar luego el despacho a plaza y forzado a reexportar tal mercadería. No, mercadería prohibida, está prohibida. No se puede, y además depende, a ver, mercadería no es lo mismo, no está prohibida, no en todos los países está prohibida la misma mercadería. Eso ahora yo después les voy a dejar un listadito de qué es lo que está prohibido acá en Argentina, algunos links donde pueden buscar información de qué se puede ingresar bajo determinados regímenes en algunos países y en otros no. Por ejemplo, eso de, por ejemplo, en todo lo que es Centroamérica no se puede exportar bajo el régimen de muestra el café, y sin embargo en otros países puede ingresar tranquilamente. Entonces, eso es muy específico, depende
depende del país. Y yo les tengo ahí unos links donde les puedo dejar específicamente de cada producto que lo puedan detallar. Acá pregunto un poco más, ¿por qué si es temporal no despacho final a plaza? Estoy con un caso por el tema en minería. ¿Cómo? ¿Por qué si es temporal no despacho final a plaza? Temporal es temporal. Temporal es por un tiempo determinado y cuando termina el evento vuelve. Si no es temporal. Si es una exposición, es temporal. Si es una feria, es una exportación porque lo puedo comercializar. Son distintos regímenes. Temporal es que va a estar un tiempo determinado. Eso significa temporal. Y va a estar en tránsito y mientras está, va a estar en tránsito hasta llegar a ese predio ferial, va a estar temporal en ese predio ferial, y una vez que terminó ese tiempo de la exhibición, vuelve a reingresarse. Eso significa temporal. A ver, démosle el micrófono a ver si podemos comprender hacia dónde quiere ir, y tal vez no tenemos la respuesta tampoco, así que, a ver, avance. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Miren, la pregunta es bastante, es un caso delicado, ¿no? Lo voy a compartir porque quizá les puede pasar a otros. En el caso de una feria tuvimos el ingreso de cierta mercadería que ingresó bajo el régimen especial, de mercadería que por la autoridad aduanera estaba, digamos, ponderada como prohibida. La situación es esta: la mercadería ingresó al país y obviamente salió del país porque fue sujeta a este régimen especial. Sin embargo, desde la autoridad aduanera nos instruyeron un sumario. Mi observación es la siguiente: las prohibiciones van para lo que es el despacho final de mercaderías a plaza, o en su caso para el régimen de despachos temporales cuando haya alguna transformación, es decir, para distintos supuestos que pueden estar afectados a despachos temporales ajenos a los regímenes especiales, ¿no? Y fui a pedir un dictamen a Legal y Técnica, y Legal y Técnica me confundió todavía más, porque Legal y Técnica me dice: si ingresás mercadería prohibida para el despacho, digamos, para el despacho del régimen especial, por ejemplo, de la ley de inversiones mineras, podés ingresar mercadería incluso prohibida. Y no se expidió sobre el tema de la feria, que era el que a mí me interesaba, ¿no? Sin embargo, me dice que para regímenes de despachos temporales no sirve. Es decir, que digamos que yo mercadería prohibida no podría ingresar, lo cual me pareció ahí sí lógico para lo que son temporales en general, ¿no? Mi duda y mi situación es: si yo en una feria ingreso determinado producto que es correcto, es mercadería prohibida, pero no va a afectar la seguridad, ingresa bajo un despacho especial y va a salir al país, y va a salir del país una vez finalizado la feria, ¿cuál es la afectación al régimen general del Código Aduanero? Yo decía, ¿por qué voy a tener una limitación ahí? Bueno, ahí primero te hago dos preguntas, ¿no? Sí. Primero, no sé el caso puntual en qué país te pasó, pero si cuando lo ingresaron, ustedes tenían todas las autorizaciones que correspondía y lo hicieron por el régimen y bajo el organizador, porque es muy importante eso, o sea, que la organización te esté autorizando ese ingreso a ese depósito ferial. Creo que si eso fue así, si hizo el procedimiento que corresponde a aduanero, no deberías haber tenido inconveniente y después tendrías que haberlo reexportado como corresponde porque no se podía ingresar al país. O sea, desconozco puntualmente qué pasó en el medio, pero con todas todo las eso se hizo. ¿Cómo? Todo eso se hizo, por eso estoy más confundido todavía. Y entonces, no, es algo bastante, si todo eso se hizo y tenías las autorizaciones, entonces el reclamo si tenías las autorizaciones. Es raro, es totalmente extraño. Si tenías las autorizaciones y tenías todos los permisos hechos, no sé. Bueno, Desde el 2000. si a alguien le pasó lo que le pasó a Julio, estaría bueno que nos lo escriban por el chat.
Julio, lo que te proponemos es que después lo veamos específicamente a ver si podemos ayudarte como cámara, como institución. Desde el 2013 que estoy peleando con la aduana por este tema, aunque les parezca mentira, ¿no? Pero desde el 2013, y sobre todo teniendo el dictamen de Legal y Técnica que me dice, podés ingresar mercadería prohibida bajo el despacho del 20, digamos, del 21 del régimen especial de la Ley de Inversiones Mineras, que tiene un rotulado, viste, en los productos que ingresan para la explotación en el yacimiento, es decir, el producto, ahí es peor todavía, porque la mercadería prohibida se consume en el yacimiento, en la explotación del yacimiento. Bueno, Lo cual me Mira, yo confundió creo más. que ahí es un tema, creo que ahí es un tema totalmente, creo que legal y técnico, ya va más allá, sí, hagamos eso, porque así además no, lo tenés Dale, así no le quito el tiempo, dale. claro, más que nada para avanzar con este tema, pero sí lo que te invitamos es que nos escribas un mail o que nos pases tu celular y nos comunicamos después para ver tu caso particular y como institución, a ver si te podemos ayudar y acompañar en el reclamo. Sí, vale. Bueno, yo les había contado un poco del material promocional para las ferias de exposiciones en el Mercosur. Con respecto a la Comunidad Económica Europea, bueno, mientras que no exceda el valor de 3.000 euros y también esté identificada como muestra sin valor comercial, se puede ingresar. Hay algo muy importante cuando se va a una feria internacional en la Comunidad Económica Europea, existe una regulación que además este material gráfico tiene que tener una declaración que tiene ausencia de plomo, de cadmio, de mercurio, de cromo hexavalente. Entonces, que esa impresión se ha hecho y que esas tintas no tienen esos componentes. Muchas veces ha pasado que quizás empresarios han ido a ferias de exposiciones con un montón de material gráfico y al momento de tener que ingresarlo no lo pueden ingresar porque no hicieron esta declaración. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta al momento de antes de llegar al exterior. Y vuelvo a repetir, es muy importante que se contacten con los organizadores de la feria y pregunten absolutamente todos los requisitos, porque tiene que ver exactamente con eso. Lo mismo, bueno, para la República Popular China también hay límites y métodos de determinación, elementos tóxicos en tintas de impresión. Es importante, bueno, tener en cuenta esto cuando se va a una exposición, más teniendo en cuenta la inversión que significa ir a lugares tan lejanos, ¿no? Si no hay ninguna pregunta hasta acá, voy a ir al régimen de muestra para avanzar un poco. Lau, no sé si... ¿Sí? Bueno, acá un poco con respecto al tema de lo que se considera, les voy a contar un poco lo que se considera muestras en el Código Aduanero, ¿sí? El Código Aduanero dice que las muestras es un objeto representativo de una categoría determinada de mercadería ya producida y que están destinadas exclusivamente a exhibición o demostración para concretar operaciones comerciales de dicha mercadería. Esto es importante porque si bien esa mercadería va a ser para concretar operaciones comerciales, no tiene que tener esa muestra un carácter comercial. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, bueno, el Código Aduanero hace algunos ejemplos específicos. Si yo voy a mandar muestras de género, tengo que mandar un retazo que no me sirva absolutamente para nada. Si estamos hablando de zapatos, generalmente me van a pedir que en vez de mandar un par de zapatos, mande un solo zapato y no el par, porque el par en realidad podría ser destinado de manera comercial. Y la aduana tiene la autoridad de inutilizar la muestra si considera que tiene valor comercial. ¿Cómo la inutilizan? La pueden inutilizar haciéndole un agujero, la pueden inutilizar, no sé, poniéndole marcas indelebles, poniéndole etiquetas, tiene que ver con que no puede tener un valor comercial, ¿sí?
Hay algo que me pasó, además otra cosa, no, el tema de la cantidad es importantísima. Tengo el caso de unos chicos que iban a hacer un evento, pero por desconocimiento, porque hay un régimen específico. Creo que todos deben conocer esos anteojitos que se utilizan para el cine, para 3D, para mirar las películas de 3D. Bueno, estos chicos iban a hacer un evento de astrodivulgación, y se les ocurrió pedir por el régimen de courier, y también me parece hasta extraño porque porque el courier generalmente avisa de estos temas, estos anteojitos en los cuales el valor total de los anteojos era de $50, eran unos anteojitos de papel, ¿sí? Cuando llega acá queda retenido. Entonces me dicen, Valeria, me dice, tengo retenido unos anteojitos que trajimos para ver, no me acuerdo si era un eclipse, no sé qué era lo que iba a suceder, que iban a hacer un evento. Y le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, no, porque lo trajimos como muestra por el régimen de courier. ¿Y cuánto trajeron? 100 unidades. Y bueno, 100 unidades, primero, que es imposible traerlo como muestra, porque 100 unidades no puede ser nunca considerado muestra. Después le voy a hacer la diferencia porque el régimen de muestra es totalmente distinto al régimen de courier. Segundo, el valor de $50 era porque cada uno de estos anteojitos tenía un valor irrisorio. ¿Pero qué tenían que hacer estos chicos? Pasarlo al régimen, hacer una importación, porque la cantidad no cuadraba ni siquiera para el régimen de muestra. Al hacer la importación, no estaban inscriptos como importador-exportador, porque lo habían traído por courier. Entonces tenían dos problemas. Un problema, habían traído algo por courier que no calificaba por courier. Segundo, tenían que pasarlo a una importación común, en el cual había que hacer un despacho de importación y en el cual había que estar inscrito como importador-exportador o sacar por el régimen de solicitud particular que no cuadraba por las 100 unidades. Bueno, ¿cómo terminó esto? Tuvieron que reexportarlo, tuvieron que pagar el flete de nuevo, el exportador nunca reconoció y el courier tampoco. Entonces, antes de ingresar cualquier cosa, esto de decir, che, mandame una muestra y te la mando por courier y te la mando por acá. No, primero tenemos que pensar bien a ver qué lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para evitar problemas. Otra de las cosas que me sucedió a mí, y en realidad tiene que ver también con un tema técnico, como recién contabas el tema de la minería, también tiene que ver con un tema de interpretaciones. Yo cuando trabajaba en esta empresa de iluminación habíamos traído unos vidrios dicroicos, dije así porque se los confundieron con vidrios para anteojos, unos vidrios dicroicos, unos vidrios de colores para artefactos de iluminación dicroico. Hoy ya no se usan más porque las luces vienen de colores y te hacen todos los colores. Pero eran unos vidrios que se colocaban en los artefactos de iluminación intercambiables. 5 vidrios de distintos colores. Cuando llega a la aduana dice que son vidrios de anteojo. Bueno, era imposible darse, primero porque eran redonditos, primero porque lo estábamos trayendo por una empresa de artefactos de iluminación. Bueno, eso estuvimos como 15 días para demostrar técnicamente a la aduana de que eso no eran vidrios de anteojos, de que eso eran vidrios para artefactos de iluminación, que eran dicroico. Entonces, bueno, el tema de interpretación también es algo que tenemos que tener todas las herramientas, ¿sí? Bueno, sigo un poquito más. Tenemos distintos... Sí. Hay una pregunta. Para muestras de alimentos no perecederos, ¿aplica lo mismo, etiqueta, marca indeleble, etcétera? Esto que decías de cómo mostrar... Bueno, sí. Bueno, para muestras de alimentos hay distintos regímenes. Una cosa es, si lo voy a utilizar para consumo personal, lo puedo ingresar. Si es para régimen de muestra específico para una exhibición, tengo que hacer un permiso especial. Eso depende la utilización que le voy a dar. Así, eso lo vamos a ver ahora más adelante, y qué puedo importar y qué puedo exportar como ya sea bebidas, alimentos, eso más adelante, ahí tengo un listado de todo lo que podemos ingresar o no. Bien. ¿Sí?
Bueno, Acá, muestra de libre exportación. para enviar a una empresa potencial cliente al exterior, dice que es. Bueno, y ahí vas a tener que tener en cuenta también el régimen, algo que no dije. En el régimen de muestras, nosotros podemos, régimen de muestras en el cual interviene el despachante de aduana, no paga, si yo voy a importar, no paga tributos y el valor es de $100, no puedo importar más de $100. Si yo voy a exportar, puedo exportar hasta $20.000, pero hay que tener cuidado con eso, porque hay que ver cuál es el régimen del otro país, porque si bien yo bajo el régimen de muestras puedo exportar hasta $20.000, capaz que el régimen de muestra en el país que estoy enviando la mercadería no puede importar determinada cantidad en valor económico y voy a tener inconveniente. Entonces, por eso siempre digo, es muy importante ver hacia dónde y cuáles son las regulaciones. Si yo quiero, por ejemplo, exportar bebidas alcohólicas, hoy se puede hacer por exporta simple bebidas alcohólicas, que no es ni régimen de muestra, ni régimen de courier, es un régimen simplificado distinto, lo puedo exportar, a ver, te estoy hablando de cantidades pequeñas, ¿no? Si no tengo que hacer el permiso de embarque que corresponde, es una exportación formal. Pero hay lugares en los cuales está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas y hay lugares en los que no se puede ingresar. Por ejemplo, en la Unión Europea hay algunos países que están habilitados para ingresar bebidas alcohólicas en pequeñas cantidades. Después hay otros países que no lo tienen permitido, entonces es muy específico. Una de las cosas, a ver, acá, bueno, les decía, muestras de libre exportación son todas aquellas muestras que no son susceptibles de ser exportadas sin ningún tipo de trámite previo. Por ejemplo, bajo el régimen de muestras, y esto es un caso, por más que sea a una exhibición y que sea para una muestra determinada, lo que es obra de arte no va por el régimen de muestras. Esto lo tengo que hacer por exporta simple, y además hay que ver si esta obra de arte es de un autor que vive, si es de un autor que no vive, tiene un régimen determinado. También lo que son libros no se pueden enviar bajo el régimen de muestra, existe un régimen especial. También lo que es bienes materiales personales no se pueden exportar bajo el régimen de muestras. Estas muestras, algunas muestras son dadas con características propias que requieren la obtención de un certificado de distintas entidades de control. Esto es importante que analicemos el esquema arancelario del producto que se pretende exportar, tanto de la salida del territorio como del ingreso al territorio. Acá un poco, cuando hablábamos del régimen de muestras de exportación, que yo le decía, del artículo 560 al artículo 565, habla lo que es el régimen de muestras de exportación. Para la importación no puede exceder los $100 y la cantidad que me está indicando que realmente son muestras y que no lo voy a comercializar. Y para la exportación los 20.000. Como les decía, hay que ver del otro lado qué pasa. Bueno, acá exactamente lo repito. Bueno, acá un poco, a ver, el régimen puerta a puerta. Le voy a contar un poco lo que es el régimen puerta a puerta, que es totalmente distinto al régimen de muestras. Generalmente el régimen puerta a puerta se hace por correos oficiales. Esto no son régimen de courier. Esto son correos oficiales que puede intervenir correo argentino, puede intervenir el correo de otros países. Esto se hace desde la web del correo, ¿sí? Se ingresa con DNI, se hace un registro determinado, no tiene límites en cantidades de envíos, pero sí tiene límites en valor de envío, ¿sí?
Yo puedo enviar por el régimen puerta a puerta sin límites de envío, pero no puedo enviar más de $3.000 y hasta 20 kilos, ¿sí? Tengo una franquicia de $50 para los primeros 2 envíos y tributan el 50% del excedente de la franquicia. No deben tener finalidad comercial, es algo importante. Esto es solamente aplicable a personas humanas. Muchas veces, bueno, generalmente puedo hacer este tipo de envíos o me pueden ingresar este tipo de envíos por estas páginas, no sé, Amazon, eBay, pero tiene que ser exclusivamente para uso personal, no personas físicas, ¿sí? El pago se hace mediante web, no es necesario confirmar la recepción de los paquetes recibidos. Si me mandan algo, yo puedo desconocer el contenido de, por ahí alguien me mandó algo y yo no sé, recibo una comunicación y yo no sé, puedo desconocer ese contenido. Eso es importante para no tener inconvenientes. Bueno, se puede autorizar al personal del correo. Después hay envíos al exterior a través del servicio de courier. El régimen puerta a puerta, como le decía, son los correos nacionales, ¿sí? A través del régimen de courier existen distintos servicios, ¿sí? El régimen puerta a puerta, que es distinto al de courier nacionales, que es para pequeños envíos, ¿sí? No se requiere la declaración simplificada que sí se requería con los correos oficiales, porque esto lo hace directamente el courier. Solo puede, el otro no tenía cantidad de veces, sí tenía monto. Este puede ser utilizado solamente 5 veces al año, ¿sí? Tiene un cupo, no tiene franquicia. No deben tener tampoco finalidad comercial, están exceptuados de institución de intervención del Instituto Nacional de Alimentos, de regulaciones, tienen un valor que no puede superar los $3.000 y los 50 kilos. El courier debe confirmar la entrega del envío. En el anterior no se debía confirmar la recepción. ¿A quién se le abona? Se le abona al courier. No es necesario confirmar la recepción del paquete y se haga mediante el pago mediante web. Después tenemos el régimen simplificado que de courier. Este régimen tiene también declaración, puede ser utilizado también 5 veces al año por persona y hasta 3 unidades de la misma especie. No hay una franquicia. Y la mercadería paga según el régimen tributario vigente, ¿sí? En el otro teníamos un tope de $3.000 y hasta 50 kilos, y no hay tope, a tenemos $3.000, pero, perdón, hasta 20 kilos, tenemos $3.000, pero hasta 50 kilos, pero sí pagan los derechos que correspondan. La mercadería paga según el régimen tributario vigente, ¿sí? Pueden tener finalidad comercial. El anterior no podía tener finalidad comercial, lo podía utilizar solamente para consumo personal, ¿sí? Hay algunos casos que están excluidos de este régimen. Por ejemplo, están sujetos a la aplicación de beneficios de régimen de origen, están sujetos a la aplicación de beneficios de regímenes especiales. Tengo $3.000 para importar y $3.000 para exportar. Después está el régimen general de courier. El régimen general no se considera pequeños envíos, es para más de 50 kilos. Acá debe intervenir un despachante de aduana. Una cosa que les quería comentar con los regímenes de courier, a veces con los regímenes de courier, con los regímenes de exporta simple, muchas veces se creen que no intervienen despachantes de aduana. En realidad sí intervienen, pero son internos, o sea, son internos de cada uno de estos correos. Y el régimen de courier general de importación aplica cuando el valor del envío supera los 3.000 kilos, el otro teníamos límites, y debe ser utilizado un despachante de aduana.
un tema con respecto a las muestras sin valor comercial para distintos países. Yo les contaba el régimen de muestras sin valor comercial para acá, para Argentina, que es distinto, vuelvo a repetir, que es distinto a los regímenes de Courier. Por ejemplo, para Alemania, las muestras sin valor comercial deben acompañarse con el certificado de origen del producto. Se debe señalar en la factura, es importante señalar en los documentos que el valor es sin valor comercial y solo efecto aduanero. La muestra debe tener una inscripción que diga que no va a ser comercializada. Si tiene más de 50 euros, paga tributos. Bueno, hay distintos, después está, les puse de algunos países, de Canadá, los registros generales, los requisitos generales, de Centroamérica también, para que lo puedan ver. En realidad hay distintos países, de Emiratos Árabes, se debe, bueno, la mayoría tienen los mismos requisitos y algunos se van agregando. En tema de España, los requisitos generales, también hay que tener en cuenta las normas técnicas por producto, el control de residuos y envases y embalajes, que es lo que les comentaba anteriormente, de las impresiones, del packaging, del envase. Se aplican las normas de la Comunidad Económica Europea. Bueno, en España, bueno, ahora lo voy a avanzar un poquito más. Voy a avanzar un poquito más para... Vale, tenés 10 minutos y tenemos una pregunta. Bueno, una cosa, bueno, ¿cómo se pueden inutilizar? Perforación, mutilación, inutilizar en cantidades, en tamaño, descripción completa de la muestra. Para las muestras, y esto es general, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tanto para el envío o como para la recepción de muestras, ya sea por el régimen de muestras y ya sea porque traemos muestras por courier, por puerta a puerta, por los correos oficiales. Tenemos que tener el país de destino a lo que vamos a enviarla, cuáles son las restricciones de ingresos, cuáles son las barreras arancelarias y las pararancelarias, si hay algún régimen aplicable específico para ese producto, si está permitido el valor sin valor comercial o no está permitido, si genera la muestra gastos al receptor, ¿quién la va a pagar? Porque muchas veces envían una muestra y cuando llegó al exterior es quién paga, si genera un gasto adicional, si yo mandé una muestra a Europa y superó los los 50 euros, perdón, y hubo que un gasto determinado para la importación, ¿quién va a pagarlo? El tema de las cantidades y las unidades que vayan con el régimen que correspondan, el volumen permitido, el tipo de evento al que me voy a dirigir. Los envíos de muestras no gozan de, por ejemplo, acá en Argentina los envíos de muestras no gozan del estímulo a la exportación. Si lo hubiera, si yo tengo que cobrar un reintegro por un determinado producto, por una posición arancelaria, si yo lo estoy mandando como muestra, no voy a cobrar ese estímulo. No cuadran. ¿Qué está prohibido? Bajo el régimen de muestras: esmeraldas, artículos manufacturados de metales preciosos, oro, platino, metales del grupo de platino, plata, cenizas, plasma humano, órganos humanos, estupefacientes, productos minerales, residuos o desperdicios, patrimonio artístico, no puede ser tampoco como esta, armas de guerra, municiones, material bélico, ejemplares vivos, fauna y flora silvestre, granos y oleaginosas. Acá pueden ver todo lo que está prohibido como muestra, patrimonio arqueológico. No quiere decir que esté prohibido de exportar, sí, como muestra. Puede haber otros regímenes especiales, ¿sí? Tanto para exportación como importación. Vegetales, fertilizantes, ¿qué se considera, qué se puede exportar bajo el régimen de Courier como documentación? Y que solo necesitan guía aérea, billetes de avión, cartas, gráficos, correo personal, documentos generales, horarios, facturas, no en blanco, no pueden enviar facturas en blanco, folleto, depende de la cantidad y obviamente, bueno, las características que tengan que cumplir estos folletos de los contenidos, formularios, fotos como parte de informes empresariales, y ahí hay que tener en cuenta el tema de propiedad intelectual, informes anuales,
visado, lista de precios, manuscritos, todo eso se puede enviar como documento. ¿Qué no se puede enviar como documento? Que sí puede ser enviado bajo regímenes especiales, pero no como documento, y se pueden enviar por courier, pero hay que hacer algunas certificaciones: algodón, antigüedades, aparatos de medida, bebidas alcohólicas, hay que ver a qué destino, aceite, café, carbón y leña, como son productos que no son ignífugos, se consideran algunos que se consideran mercaderías peligrosas. Hay algunos productos que se permiten exportar en determinadas proporciones. Por ejemplo, todo lo que sea perfume tiene que ser menos de 100 milímetros si lo tengo que enviar bajo régimen de courier. Carbón, leña, cheques, colonias y perfumes, hay que hacer las tramitaciones especiales, cosméticos, diarios, diplomas, correo, discos, disquetes, ya no existen más, droga, recetas, ¿no? Efectos personales, existen régimen de equipajes acompañado y no acompañado, equipos de comunicaciones, equipos militares, equipos electrónicos, equipos industriales, gafas, juegos electrónicos, juguetes, líquidos, todo eso hay que hacer consultas especiales, productos alimenticios, médico, dental, equipamiento, suministros, muestras de café, como les decía, muestras de grano. Bueno, acá hay para entretenerse. Productos prohibidos para la Argentina, ¿sí? Amianto, efectivo, cheques en blanco, marfil, mercaderías peligrosas, hay que leer el apartado de mercaderías peligrosas, alimentos perecederos, pornografía, semillas de algodón. Les voy a dejar acá algunos links de interés donde pueden conocer específicamente para cada país, por ejemplo, si tienen que tener en cuenta, si quieren mandar, o sea, a la Unión Europea, algunas formalidades específicas y por qué páginas pueden ingresar, ¿sí? Para alguna consulta puntual. De Emiratos Árabes también, y hay otras páginas también. No sé si tenemos más tiempo, Lau, para el régimen de exportación para compensar envíos. Si hay alguna pregunta. A ver, tengo dos preguntas y si, digamos, hay interés en este régimen especial, me ponen por el chat y seguimos, pero no los quiero seguir reteniendo tampoco mucho más. Acá Priscila dice, perdón, ¿el régimen simplificado de courier tiene límites de envío y hasta 3 unidades? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el de pequeños envíos y el simplificado? Bueno, en el régimen simplificado sí tiene límites, y el régimen de courier de pequeños envíos tiene límites, pero de monto, no de cantidad. Y ahí ahí lo tenés tenés la diferencia en el gráfico, pero uno tiene límites con cantidad y el otro tiene límites con cantidad y con montos. Ok, y acá Julio pregunta, ¿courier el límite no es por guía diaria y los $3.000 y 50 kilos? Bueno, tenés cupos, depende de los regímenes. Tenés cupos que son hasta 12 envíos y tenés cupos que son hasta 3 unidades. Son distintos regímenes que entran dentro del régimen de courier. Uno es puerta a puerta, son distintos regímenes. Bien. Dentro del mismo régimen de courier tenés distintos regímenes. Bien. ¿Podés ir a la filmina anterior donde estaban los links? Igual les vamos a mandar la presentación y la grabación. Les debo la de los 2 miércoles anteriores, lo sé, pero mi idea es hoy mandarle la de los 2 miércoles anteriores y el lunes le mando la de hoy. Igual está bueno, si quieren sacar una foto para ver ahora algo, lo pueden ver y después igual les mandamos la presentación. Sí, igual en toda la presentación después abajo hay más links para que puedan consultar específicamente de las formalidades de acceso al mercado de distintos productos. Bien. Hay unas cuantas páginas. Bueno, nosotros Wilfredo, mandamos el material los lunes en realidad.
Les debo igual la de los 2 miércoles pasados, no pude mandarlo, pero hoy mando lo de los 2 miércoles pasados y el lunes mando la de este miércoles. Lo hago así para avisarles también de la próxima charla, que igual ya la tenemos, que va a ser sobre el régimen de importación temporal. Pero bueno, me están pidiendo que sigas, ¿vale? Bueno, acá hay un régimen de importación-exportación para compensar envíos de mercadería con deficiencia. Muchas veces lo que pasa es lo siguiente, hay veces que se desconocen que existen estos regímenes y, no sé, recibimos un embarque del exterior en el cual la mercadería no coincide con lo que teníamos que recibir y le decimos, mándamela en el próximo embarque. Entonces, cuando te la mandan en el próximo embarque, te mandan la mercadería que tendría que ser para compensar ese envío, que la mercadería vino mal, no lo declaramos, te la mandan a un precio-valor que la mercadería anterior, porque en realidad te está haciendo una gauchada el exportador, y cuando te ingresa acá tenemos un problemón. Primero, porque tenemos que explicarle por qué vino con un valor distinto. Segundo, si es observado, ¿no? Porque tenemos un régimen por el cual lo podemos hacer y directamente no tendríamos que pasar por inconvenientes. Bueno, cuando hay una obligación, es importante esto, ¿sí? Este régimen lo puedo utilizar siempre y cuando exista una obligación de garantía, ¿sí? ¿Qué significa una obligación de garantía? Que haya un contrato de compra-venta internacional que diga que si las mercaderías no son las acordadas en tal contrato, puede haber una compensación, ¿sí? Por esa deficiencia. Pero es importante que exista una garantía. Yo no puedo solicitar el régimen de importación o de exportación para compensar envíos si antes no hubo un previo contrato que me haya dicho que estaba habilitado a eso, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, esta nueva importación que estoy haciendo para compensar ese envío que vino deficiente, yo tengo la posibilidad de no pagar, no pagar los tributos que correspondan o que tuvieran que grabarse, ¿sí? Por esa mercadería. ¿Por qué? Porque está haciendo un envío, está haciendo una compensación de un envío defectuoso en el cual yo ya tenía un contrato de compra-venta internacional que decía que si la mercadería no tenía las características que yo había acordado, me podían hacer un nuevo envío. Está exenta del pago de tributos, pero no exenta de las tasas retributivas de servicios, ¿sí? Esto tiene un plazo máximo. Yo no puedo decir, y depende el plazo máximo, depende la posición arancelaria, ¿sí? Esperen que me fui acá. Yo no puedo después de 3 años decir, bueno, a ver, me vino la mercadería con un defecto y quiero compensar ese envío. No, depende de la posición arancelaria, depende del contrato de compraventa internacional, depende de los tiempos que se hayan acordado, tengo un plazo máximo para cumplimentarlo, ¿sí? Y se puede hacer uso de esa exención del pago de los tributos, gravámenes, siempre y cuando cumpla todos esos requisitos, ¿sí? Hay una pregunta. ¿Ese contrato que mencionás, podría ser una cláusula manifestada en la misma proforma? Mira, sí, la proforma en realidad auspicia, si la proforma está firmada por el exportador y por el importador, tiene validez de contrato internacional. Vos podés utilizar la proforma como un contrato internacional siempre y cuando esté validada con las firmas y acordada, o sea, que sea un contrato formal, ¿sí? También se puede hacer un contrato privado, tiene validez, un contrato de partes, lo firma el exportador, lo firma el importador y se anexa y se dice según contrato número tanto. Eso depende de la negociación. No sé si había otra pregunta más. No, podemos seguir. Bueno, les decía, ¿qué pasa con esa mercadería que ingresó y tenía una deficiencia?
y además fue sustituida. Yo debería tener que reexportarla, ¿sí? No la puedo vender, porque supuestamente no me servía, ¿sí? Entonces no la podría vender. Y sí, esa mercadería defectuosa tendría que destruirla. Y si se destruye y además genero residuos, tendría que tributar lo que corresponda por esos residuos que generé. Muchas veces es más fácil decir, mándame la mercadería y vemos qué hacemos, pero no es lo que tendríamos que hacer. Pero bueno, todos estos regímenes, si bien están buenísimos, tienen otras trabas que, bueno, reexportar la mercadería que me vino fallada, tengo un gasto extra, a no ser que el exportador se haga cargo de ese defecto que tuvo la mercadería, pague el flete, pague todos los trámites que correspondan y esté ya en el contrato. Existe contratos que eso lo contemplen, pero bueno, son contratos muy específicos. Sigo. Bueno, en realidad una de las cosas que me quedó por decirle con respecto al régimen de muestra, antes de seguir con esto, es que aquella mercadería que se ingrese bajo el régimen de muestra no puede ser vendida porque es muestra sin valor comercial y no puede ser transferida su propiedad por 2 años. Con respecto al tema este de régimen de importación o exportación para compensar envíos, como les decía, tiene que haber un contrato, hay que destruir la mercadería y queda sujeto al pago de tributos, es específico de cada posición arancelaria. Cuando hay que reexportar la mercadería defectuosa, bueno, hay que ver quién se hace cargo de eso. Y si no se puso en el contrato, estamos en otro inconveniente. Yo en realidad lo que tengo, Lau, si querés, tiene que ver con cómo prepararse para ferias y exposiciones, pero creo que hasta acá ya estamos pasados, no sé si... Sí, me parece que la idea era hoy hablar de los regímenes, así que si querés dejar de compartir pantalla, si hay preguntas pueden aprovechar ahora. A ver, voy a dejar de compartir. Si quedó alguna duda, y si no le doy la palabra a Rodrigo. Ahora no hay nadie, ni Rodrigo. A ver, acá. Bueno, generalmente nosotros cerramos el ciclo con un comentario final de alguno de los asistentes. Esta vez le tocó a Juan Altamirano, así que Juan, todo tuyo. Ahí está Rodrigo. A ver, disculpen. Para los que no están acostumbrados a que haga el precierre, alguien, yo lo llamo antes para que no se sorprenda mal, porque por ahí cae mal que le diga, Juan, ¿qué te parece si haces el precierre? No, 30 segundos antes. Cosa de que lo hagan con buena onda y no con sorpresa. Así que muchas gracias, Juan. Tenés 1 minuto para hacer un precierre y luego nos despedimos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, Valeria. O sea, obviamente la complejidad que tiene todos los regímenes distintos para Argentina, sobre todo los que manejan el tema de importación, son extremadamente complejos. Ojalá no fueran tan complejos, pero por suerte hay especialistas que se encargan de solucionar los problemas a las empresas, en este caso como vos, digamos, ¿no? Pero también, por suerte, en algunos otros países, sobre todo los principales países que compran, o por lo menos que tendríamos posibilidad de vender nuestros productos, no tienen tanta complejidad. Entonces, muchas veces, a nivel de herramienta para tu estrategia comercial del envío de muestra, se puede usar sin mayores problemas en algunos otros países y ingresa sin inconveniente. Yo voy a contar la experiencia, por ejemplo, de nuestro producto, uno de nuestros negocios, que es el equipamiento para pilates. Lo que nosotros tenemos es, sobre todo, ofrecemos customización de productos. ¿Qué significa? Que
las máquinas pueden ir de distinto color de madera o pueden ir de distintos colores de tapizados. ¿Se escucha bien, no? ¿Se escucha? Sí, perfecto, sí, sí. Bueno, entonces, cuando nosotros queremos cerrar una venta, lo que hacemos muchas veces es cuando la persona está dudando, decir rápidamente, te mando una muestra de madera y una muestra de tapizado. Eso que al cliente de la otra parte del mundo, mediante algún courier en 48 horas máximo, le llegue una muestra del tapizado o del color de madera, es casi un cierre de venta. Así que el envío de muestras para cerrar ventas me parece una herramienta increíble, digamos, ¿no? En algún momento teníamos un negocio también de muebles, que hacíamos principalmente muebles de cuero customizados, y bueno, algunos habrán escuchado anteriormente, además nosotros mandamos 2 contenedores de sillas customizadas con un cuero especial para el Hotel Mandarino Oriental que está frente del Central Park en New York, pero lo vendimos justamente enviando unas muestras de cuero que le encantaron al comprador, y con eso rápidamente cerramos la venta. Entonces, el tema muestra me parece extremadamente interesante como herramienta de venta. Por más que sea muy complicado muchas veces ingresar muestras a Argentina, en otros países del mundo como Inglaterra, como Estados Unidos, la Comunidad Económica en general, Australia, ni hablar y demás, y Japón, es absolutamente sencillo mandar muestras y no hay mayores problemas, ¿no? Eso quería dejar como mensaje el tema de el uso de muestras como herramienta comercial para poder vender más y cerrar ventas que están ahí como en forma dudosa a ver si cerramos o no. Con el envío de la muestra, el cliente le llega en 48 horas la muestra, con eso cerrás la venta casi seguro, digamos, ¿no? Así que me parece muy interesante todo, ¿no? Una cosita que quería aclarar con respecto al tema de muestras de madera. Muchos países, la mayoría de los países tienen regímenes de ingresos con certificado de fumigación, entonces hay que tener cuidado cuando se envía que no te quede trabada porque la madera no esté fumigada. Lo mismo que cuando envías cuero, algunos países, depende del tipo de cuero, si es cuero sintético o cuero de un animal, también puedes tener restricciones. Entonces eso, cuando vos decís Japón, sí, Japón es un lugar donde tiene muchos menos requisitos, pero si lo mandás a la Comunidad Económica Europea, seguramente vas a tener que cumplir algunas normativas de regímenes especiales. Valeria, nosotros como experiencia, al poder mandar, nosotros mandamos pedacitos de madera, cueros durante mucho tiempo, mayores problemas mientras que no te pases de una piecita muy chiquita, de alguna manera que no Claro, vaya a bueno, ser. ahí va. Claro, es para cerrar una venta, ¿viste? Es una muestrita chiquita que llega rápido, ¿no? ¿Se entiende? Eso es un poco para evitar justamente tener problemas con los regímenes que hay en cada uno de los países, ¿no? Bien. Pero genial. Bueno. Estaríamos. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Valeria. La verdad que para mí es un gustazo enorme esto. Estamos re contentos con el devenir de este ciclo con Laura. Y no sé si ustedes lo observaron, pero a mí me llamó mucho la atención que hayamos empezado con 30 personas. Estuvimos con alrededor de 50 buena parte del ciclo hoy. Y hoy, en este momento, tenemos 37. Entonces, eso marca que no es una mala idea, que no es una mala manera de estar conectados, que no es una buena, perdón, que es una buena manera de que estemos al día con las cosas. Así que muchas gracias, saludos a todos, gracias por estar. Sí, último, el miércoles que viene ya tenemos el tema importación temporal, va a estar el Ministerio, la Secretaría de Comercio Exterior hablando sobre ese régimen especial, y también agradecerle a Aníbal Rodríguez que siempre nos está ayudando con la técnica. Él es licenciado en Comercio Internacional, en breve se recibe este año,
y también a Juan Cruz Miñones, que todos los temas bancarios, nada, las dudas que haya o si hay alguna actualización, siempre nos las cuentan en este espacio. Así que gracias a todos por participar, y ahí lo veo también a Carlos. Hola, Carlos. Rodrigo, ¿querés decir algo antes de irnos? Sí, ya que estamos diciendo qué es lo que viene, les cuento que convoqué a un amigo que vive en Madrid y que nos va a hablar el otro miércoles de inteligencia artificial aplicada al comercio exterior. No es un tema menor. Exacto. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau. ¿Se quieren quedar un segundito, Valeria y Laura? Bueno. Chao, Norca. Mira a Gustavo Katz, desde Lanús ahí. Bueno, a eso lo podés cerrar vos, Laura. Estoy en eso.